Bueno, en este video vamos a estudiar los tipos de funciones. Hay dos grandes grupos de tipos de funciones que son las funciones algebraicas y las funciones trascendentes. En este video nos vamos a centrar en dar como la definición de cada grupo y de cada tipo de función, y en los videos siguientes a estudiar cada uno de los tipos de funciones. Entonces vamos a estudiar las funciones algebraicas. Entonces una función algebraica simplemente se representa como un conjunto de funciones, o son varias funciones que se obtienen a partir de las operaciones entre los polinomios. Recordamos en este curso que se había definido que era un monomio, un binomio, un trinomio. Entonces las funciones son simplemente funciones algebraicas cuando se trabajan con monomios, binomios o polinomios, y las operaciones que se hacen entre ellas son suma, resta, multiplicación, división, potenciación o radicación, en el que tiene que ver el uso de las raíces. Dentro de estas clasificación de funciones, entonces están las funciones explícitas. Este tipo de funciones son las funciones en donde podemos ver la relación directa que hay entre el conjunto de las x y el conjunto de las y. Por ejemplo, funciones explícitas son y igual a 2x más 3, y igual a x cuadrado más 2x más 1, y igual a x a la 4 más 3x a la 3 más 3x cuadrado más 1. Son funciones en donde al reemplazar directamente el dominio de la función voy a obtener el rango. En otras palabras, una función es explícita cuando la y está despejada. En el caso contrario, las funciones implícitas es donde están de alguna forma revueltas las variables x y y. Y ejemplos de estas funciones son los siguientes, en donde se puede determinar que hay una y multiplicando al x cuadrado, y no es tan obvio cuál es la relación que hay allí. En este primer caso, por ejemplo, habría que despejar al valor de y. Vamos a hacer solamente este ejemplo para mirar cómo lo haríamos. Aquí hay que transponer el término 1, y luego hay que transponer el término x al cuadrado, quedando y igual a una fracción entre menos 1 y x al cuadrado. Entonces de este ejercicio se observa que una función es explícita cuando tengo despejado el valor de y puedo observar la relación directa, y en este caso la relación directa es esta fracción. En cambio en estas funciones pues es más complicado despejar la y, igual en esta, y no se puede ver la relación directa que hay entre el conjunto de salida y el conjunto de llegada en la función. Miremos las funciones polinómicas. Como ya había dicho antes, las funciones polinómicas se componen de expresiones algebraicas relacionadas con las operaciones de suma, resta, multiplicación, división y potenciación. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una recta, una función cuadrática, y otros ejemplos que podemos dar son los siguientes. Por ejemplo, tenemos y igual a 3x cuadrado más 2x más 1, que es un trinomio. O tenemos este polinomio x a la 4 más 4x a la 3 más 6x cuadrado más 4x más 1. O tenemos este otro que es un binomio al cuadrado, que al resolverlo obtendríamos x al cuadrado más 6x más 9. Estos son los tipos de funciones polinómicas. Las funciones racionales son funciones que se expresan mediante una fracción, como en este caso tenemos y igual a 3x cuadrado más 2x más 1 sobre x al cubo menos 1. Otros ejemplos de funciones racionales son los siguientes.
Bueno, la que ya teníamos y por ejemplo x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1 o x al cubo menos 1 sobre x menos 1. Todas las funciones que tengan esta forma se llaman funciones racionales. Además que podemos considerar las siguientes características. Aparecen entonces las características de los límites conocidos como asíntotas. Son unas líneas verticales hacia los cuales tiende la gráfica debido a que el valor de x toma el valor de 0 o se acerca al valor de 0 y hace que la función se indetermine. Observemos por ejemplo que si aquí reemplazo la x por un 1, entonces voy a obtener la función 0 sobre 0, que es una forma indeterminada. O si en este caso agregara el número 1, tendría en el denominador un 0 y ahí es donde se provoca la asíntota, cuando x es igual a 1. Bueno, otro tipo de funciones son las funciones irracionales o radicales. Este tipo de funciones tienen la característica de estar en una raíz. Como ejemplos de funciones podemos encontrar y igual a raíz de x, y igual a raíz de x cuadrado más 1, y igual a raíz cúbica de x al cubo menos 1. La característica de estas funciones es que el dominio, cuando la raíz es par, entonces este elemento al que se le denominan radicando debe ser mayor o igual que 0. En el caso de las raíces cúbicas o en raíces impares no necesita cumplir esta condición. Bueno, otro tipo de funciones son las funciones definidas a trozos. Este tipo de funciones simplemente es la composición de muchas funciones, pueden ser polinómicas, racionales, pueden ser trascendentes como las que siguen, pero están definidas por tramos. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, esta función y igual a menos 1 si x es menor que 0 y 1 si x es mayor o igual que 0. Entonces hay un tramo para los números negativos en donde se está dibujando menos 1 y para los mayores que 0 iguales se grafica la recta y igual a 1. O por ejemplo, para los mayores que menos 3 se grafica la recta x más 3 y para los menores que menos 3 se grafica la recta x menos 3. Esto es las funciones a trozos y que más adelante vamos a ver que existen funciones a trozos que le han dado su nombre particular. El otro gran grupo de las funciones son las funciones trascendentes y estas funciones son o se definen de la siguiente forma. Son aquellas funciones que no se pueden obtener directamente de las operaciones entre polinomios, como la suma, la resta, multiplicación, división de polinomios, sino que son aquellas en las que se han dado de resultados de derivadas o de integrales o funciones de logaritmos y que tienen diferentes tipos de aplicaciones en la vida cotidiana, por ejemplo como el crecimiento o decrecimiento de una población. Estas funciones vienen a ser, por ejemplo, la función exponencial. La función exponencial entonces se define de esta forma, donde a es una base y x es la variable independiente. Las funciones logarítmicas se definen de esta forma, logaritmo en base a, donde a puede ser cualquier base y x es la variable independiente. Y las funciones trigonométricas son aquellas que resultan de la interacción de un ángulo dentro de un triángulo rectángulo. Estas tres se van a explicar con más detalle en los temas que tienen que ver con el cálculo integral. En el siguiente video explicaremos ya cada una de las funciones algebraicas con sus respectivos dominios y gráficas. Nos vemos en otro video de cálculo.